Es un gozo en Cristo, amados hermanos, amigos, que podamos compartir este tiempo de la palabra del Señor. Son todos bienvenidos. Quiero invitarle a que me acompañe a la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17. San Juan 17. Vamos a leer desde el versículo 6. Amén. Desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Amén. Desde el 6 al 16. Leo en el nombre del Señor. Mientras ahora el Señor está diciendo al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, lo hemos dicho en alguna sesión anterior, Él inicia esta oración tan especial al Padre, diciéndole: te ruego que me devuelvas la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y una vez declarado esto, no hay duda que con fe, Cristo es el autor y consumador de la fe. Una vez que ha orado al Padre, sabiendo que el Padre está en él y que le escucha y le conoce y le ama, entonces dice a partir del versículo 6, 7, 8, yo he manifestado, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cómo he manifestado tu nombre? Verso 8, porque dice: las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Está diciendo que la forma de que el mundo conozca al Padre es obviamente a través de la palabra de Dios. Si usted me acompaña, los versículos ahí mismo, capítulo 17, pero los versículos 2 y 3, dice el Señor: ¿cómo le has dado potestad? Hablando de sí mismo, hablando del Hijo del Hombre. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que les dé vida eterna, para que dé vida eterna a todos los que le diste?
Y luego dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué es tan determinante esto de conocer al Padre, de conocer a Dios? ¿Por qué es tan importante que el Señor Jesucristo diga, las palabras que tú me diste, yo las he dado? Y ellos han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Porque Israel tuvo un problema grave en esto. El profeta Oseas va a decir de parte de Dios, mi pueblo pereció, va a decir. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El profeta Isaías va a reiterar el mismo planteamiento. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. ¿Qué es lo que tenían que conocer? Bueno, si el pueblo pereció por falta de conocimiento, entonces Jesucristo dice, tú al Hijo le has dado potestad sobre toda carne para que les dé vida eterna, para que dé vida eterna, dice. Pero enseguida aclara, le dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo que Israel no conoció en el primer pacto. No tenemos hoy el tiempo, pero cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto con mano muy poderosa de parte de Dios, después de enviarle 10 plagas a los egipcios, después de terminar con la 10ª, que fue la muerte de los primogénitos, un día, una noche de terror en Egipto, terrible. Tanto era el dolor y el sufrimiento que los egipcios empujaban a los israelitas para que salieran al desierto, para que se fueran de su tierra y ya no siguieran ellos sufriendo como el Señor les hacía sufrir. Israel vio todo eso, vio la mano poderosa, vio la mano de autoridad, vio los milagros, presenció la gloria de Dios, la presencia misma de Dios. El problema es que no le conocieron en términos de observar que Él era Dios, que Él era el Señor y que ellos eran su pueblo. Derechamente no le creyeron a Dios. El Espíritu habla allí en Hebreos capítulo 4, versículo 2, y dice, a nosotros se nos ha enseñado la misma palabra que ellos recibieron, la misma palabra. El problema es que a ellos no les aprovechó porque la palabra no fue apoyada en fe, no fue cimentada en fe en aquellos que recibieron la palabra. O sea, cuando Israel, después de 430 años de esclavitud, sí. Pero cuando Israel recibe la palabra de Dios y recibe el testimonio de un libertador y recibe las muestras de poder y autoridad de Dios sacándole, rompiendo las ataduras, rompiendo las cadenas de esclavos que tenían y sacándoles a la libertad en el desierto, camino de una tierra preciosa, Israel vio todo eso. Israel vio las señales, Israel vio los hechos, Israel vio cómo Dios se movía con poder y autoridad, pero no le alcanzó a ver a Dios, no le alcanzó para reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor y que ante su nombre y bajo su nombre están sujetas absolutamente todas las cosas, aunque Israel veía que el Señor administraba, que el Señor operaba, que el Señor hacía, que el Señor movía todas las cosas bajo su autoridad y decisión, mientras el Señor probaba que no había enemigo fuerte para Dios. Los enemigos como los egipcios, que eran muy fuertes para Israel, no lo fueron fuertes para Dios. Él tuvo poder para echar las aguas del Mar Rojo sobre todo el ejército del faraón y exterminarlos. Todo aquello lo vio Israel, pero no le conocieron a Él. No le conocieron como Dios, no le conocieron como Padre. Y Dios, en una cuestión preciosa,
Cuando habla con Moisés en el capítulo 3 y 4 de Éxodo, ¿no? Dios le dice a Moisés, anda y di al faraón, deja salir a mi hijo, a mi primogénito, le dice. Deja salir a mi hijo, a mi primogénito. Mire la relación que quería Dios tener con ellos. El problema es que no le conocieron. Lo terrible es que no le conocieron. Pues bien, ¿qué es lo que plantea en el versículo número 14, a partir del verso 14, por favor? Le dice, yo les he dado tu palabra, y establece entre los discípulos y el sistema, establece un muro muy alto, muy alto, muy alto. Tan alto que debe notarse claramente los que están a este lado y los que están en el otro lado. No hay posibilidad de mezcla como nunca la quiso Dios para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Él les dice, verso 14, yo les he dado tu palabra. Esto es, yo les he mostrado la gloria del Padre. Por tu palabra yo les he hablado de ti para que te conozcan. El punto es que el solo hecho de que la palabra de Dios haya llegado a ellos, dice, el mundo los aborreció. Y aquí establece la separación. Dice, porque no son del mundo. O sea, ellos son como yo, dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Esto es precioso si uno lo quiere ver en la profecía, hermanos. Cuando Jesucristo dice, ellos no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo, lo que está diciendo es que ellos van a ser o están en camino de ser como yo. Pero también está diciendo, Padre, yo he acabado la carrera, el trabajo que me diste que hiciera, y ahora voy a ti. Pero si dice que ellos y yo somos tan similares, tan parecidos, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, y el mundo los aborreció a ellos, como el mundo me ha aborrecido a mí. Entonces, cuando dice que estos que han creído en Él y el Señor Jesús son una unidad, lo que está diciendo es que, bueno, Padre, si yo vuelvo a ti, entonces también estos volverán conmigo a ti. Aleluya, aleluya. De hecho, el apóstol Pablo, al escribir a los Efesios en el capítulo 2, les va a decir que nosotros, dice, en la misericordia de Dios el Padre. Mas Dios dice que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, dice. Bueno, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero dice, juntamente con Cristo, nos resucitó. Aleluya. Pero también dice, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Es precioso cuando dice el Señor, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira el verso 15. No ruego que los quites del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16, no son del mundo, no son del mundo. Otra vez se identifica, como yo no soy del mundo. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Es muy interesante entonces cuando dice, Señor, yo no ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino estoy rogando para que los guardes del mal. Estoy rogando que según el modelo de Cristo, el modelo que el Maestro les había dado, ellos pudieran
los discípulos, pero ahora nosotros, ahora la iglesia, se pueda mantener sin contaminación, sino que se establezca como aquella luz de que hablaba Jesucristo. Yo soy, dijo él, la luz del mundo, una luz que nunca se apagó mientras estuvo en la tierra y que, bueno, ahora con mayor razón desde los cielos. Pero luego él dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. O sea, la luz de Cristo debe notarse a través de aquellos que somos sus discípulos, aquellos que somos la iglesia del Señor. Bueno, y un antecedente adicional que espero que le ayude. En el versículo número 9, el Señor dice, yo ruego por ellos, está rogando por los discípulos, yo ruego por ellos. No ruego, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, tuyos son, porque tuyos son. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hoy día se hacen fuertes campañas, especialmente en la radio, me imagino que también en televisión religiosa, para que las iglesias, la gente se reúna, tomen acuerdos y hagan tiempos de oración. Y la gente dice, tenemos que orar por nuestro país y debemos orar y este país ora por este país y están rogando que el Señor opere. Exactamente no sabemos en qué respecto del mundo. Es interesante el modelo de Jesucristo, ¿eh? Es interesante el modelo de Jesucristo porque Él dice, Padre, yo no voy a orar por el mundo. Porque el mundo tiene su propio gobierno. Si usted me gusta acompañar, ¿no? Por la gracia de Dios, Juan capítulo 12, aquí mismo, en el capítulo 12, mire por favor el versículo 31. Dice el Señor, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. Así le llama el Señor. Mire en el capítulo 16, el versículo 11, por favor. Capítulo 16, cuando dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, en el verso 11 dice, y convencerá al mundo de juicio, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y un texto que la iglesia conoce, primera de Juan 5:19, dice Juan, hijito, nosotros somos de Dios, dice. Hablando de la iglesia, nosotros somos de Dios, pero todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿qué hace Jesucristo, el Señor, cuando ora al Padre? Dice muy bien, el mundo ha querido tener su propio gobierno. El mundo ha querido hacer las cosas según este príncipe de las tinieblas. Entonces, Padre, lo que yo hago es orar a ti, pero no oro por el mundo. Oro por los que tú me diste, porque eran tuyos y tú me lo diste. Muy bien, yo oro por ellos. Porque Dios no tiene, hermanos, amigos, la responsabilidad, la obligación de estar haciendo que las cosas en el mundo funcionen de una determinada manera para que a las gentes que están en el mundo les vaya bien según ellos lo entienden. Dios no está obligado a hacer que la gente viva bien, esté feliz, disfrute una vida aquí. Adiós, hermanos, amigos, perdónenme. Pero Dios tiene otra forma de ver las cosas.
Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esa predicación de la palabra, esa predicación del Evangelio está en el mundo, ha corrido por el mundo. Pablo va a decir en Romanos capítulo 1, después del versículo 18, va a decir, nadie puede dudar de la existencia de Dios, porque lo que de Dios es conocido, dice, su eterno poder y deidad le ha sido a todo el mundo mostrado a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, que el mundo conoce de Dios, no hay duda que conoce, pero ellos han preferido el camino de la muerte, han preferido el camino de la desobediencia, han preferido el camino de Adán y Eva, han preferido el camino de tener esta libertad, este libertinaje en sus formas de vida, en su forma de hablar, en sus relaciones entre las gentes, en su degradación, como ocurre todos los días. Ellos han preferido a la manera de Sodoma y Gomorra vivir buscando alguna forma de satisfacción en sus cuerpos, en su carne degradada ya desde hace tiempo. Y han despreciado al Señor, y han despreciado la palabra del Señor, y han despreciado el anuncio de que Cristo es el Señor y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Han despreciado vivir en la fe de Cristo. Solo viven en función de las cosas tangibles, de las cosas temporales. Para ellos el dinero es un Dios. Para ellos los bienes materiales son fundamentales. Para ellos tener algún dinero bien invertido, eso les da confianza. No pueden confiar en Dios, no saben confiar en Dios. Han preferido el camino de las cosas que se terminan, que se desgastan con el uso, dice Pablo. Cuando el mundo decide rechazar a Dios, cuando el mundo decide no aceptar la palabra que el Padre ha enviado, se cumple aquello de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Jesucristo dice, a lo suyo vino y los suyos, Israel el pueblo y los suyos no le recibieron. ¿Qué hace Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esto es un respaldo legal. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados por sangre, ni accionar de los hombres, sino que directamente de Dios, dice la Escritura. O sea, si el mundo decide rechazar al bendito Hijo, rechazar la palabra, rechazar el mensaje de Dios, entonces significa que Dios, a través de Cristo su Hijo, Él dice muy bien que el mundo busque quien le ayuda. Y el Señor se centra en los suyos, se centra en sus discípulos, se centra en su amada iglesia. De hecho, tengo que terminar ahora, pero Pablo va a hablar a los Efesios en el capítulo 1 y va a decir que lo que Dios el Padre hace para cubrir, aleluya, para asegurar, para proteger, para bendecir y alimentar a su amada iglesia. Dice que la constituye, a la iglesia la constituye como cuerpo de Cristo y pone al mismo Hijo de Dios como cabeza de este cuerpo. De manera que Él sea su protector, su benefactor, su cobertura, sea su alimento, sea el medio de enseñanza, sea el todo en todos. Los que por gracia de Dios hemos creído en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Amigos, hermanos, para los que estamos en Cristo hay muy buenas noticias. Y para los que aún no han creído en Cristo, también hay una buena noticia, hay un llamado. Dijo el Señor, vengan a mí los cargados y trabajados. Dijo, yo les voy a hacer descansar. Está dicho allí, Mateo capítulo 11, verso 28. Pero Pablo va a decir, para todos los que ya estamos en Cristo, más para los que vengan a Cristo ya, Pablo va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, va a operar el Espíritu en él para hacerle una nueva creación. Va a decir las cosas viejas. No importa cuán malas, negras o terribles hayan sido, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Le invitamos
a vivir juntos esta nueva vida en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Hay bendición aquí y hay una tremenda esperanza de vida eterna con Cristo en el reino de los cielos. Que Dios, el Señor, les bendiga.